Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes, sean bienvenidos a la tutoría de repaso 4 de Tendencias Curriculares en Educación Matemática. Quiero comentarles una vez más que en esta tutoría de repaso vamos a abordar la teoría de las situaciones didácticas que comprende la unidad número 4, material de la unidad número 4 que está en plataforma. Quiero preguntarle a Samuel y a Silvia si han realizado la lectura correspondiente a esta unidad. Yo sí la medio leí, licenciada, no a detalle, pero sí la vi. Ha realizado quizás una lectura Rápida. rápida, muy bien. ¿Y Samuel? No, yo sí no lo he leído, Lince. No la ha leído, pero sí ha escuchado usted sobre las situaciones didácticas de Gaul Brisao. Sí, eso sí. Bueno, de eso se trata entonces, sobre las teorías de las situaciones didácticas que él propuso y que con los años pues él eh, ha venido investigando. Le voy a comentar, Guy Brosseau es un investigador francés, matemático, especialista en didáctica de la matemática. Él es pionero sobre esta área de la matemática. De hecho, la teoría que él propone es teoría que surge a partir de la misma experiencia. Entonces, él propone estas situaciones como producto, ¿verdad?, de la misma experiencia que él ha vivido y de la misma, los mismos conocimientos, de la misma información que él ha venido recogiendo a lo largo de los años a partir de su práctica educativa en el área de la matemática. Bueno, de hecho él sigue con vida, actualmente tiene 88 años y él ha sido pues reconocido como lo que acabo de mencionar como pionero en la didáctica de la matemática. Pero veamos de qué se trata la teoría que él propone. Para Brosseau, la matemática constituye el campo en el que el niño puede iniciarse más temprano en la racionalidad, en el que pueda forjar su razón en el marco de relaciones autónomas y sociales. Prácticamente Brosseau reconoce que la formación del niño a temprana edad puede hacerse dentro del marco de las relaciones autónomas y sociales, pero con un carácter formal de las matemáticas. Bueno, y le comento que Carl Brissau, a partir de su teoría, eh, propone dos tipos de relaciones que se construyen o se dan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una, la relación del estudiante con el medio existente o donde él se desarrolla dentro de su proceso de formación. Y la otra relación que él reconoce y establece es la que se da entre el docente y el alumno. Entonces, dos tipos de relaciones. Alumno y el medio y docente y alumno. Considera también Brosseau, además, que la difusión de los conocimientos matemáticos para desarrollo futuro de la sociedad demandan de una gran responsabilidad en las formas de enseñanza y en la comunicación de estos conocimientos. De ahí que se centre su interés en la relación entre los contenidos de la enseñanza y los métodos de educación. Recuerden, jóvenes, que hay un producto que dentro de la formación en cualquier área, en un estudiante que la misma sociedad demanda. Y ese es prácticamente el enfoque, además de ser el enfoque, dentro del currículo nacional, o debería ser el enfoque, también se convierte en un reto eh, para, eh, para los especialistas en matemática específicamente, que son los que diseñan la currícula nacional, los programas de estudio, los especialistas también que elaboran los libros de texto que hoy actualmente estamos utilizando,
en las aulas, pero también la responsabilidad cae mayormente sobre el docente, porque él es el que decide al final cómo entregar esos contenidos matemáticos, a partir de qué actividades. Y ahí entran los dos conceptos que mencionan acá, o dos palabras. Los contenidos de la enseñanza, que prácticamente esos contenidos de la enseñanza se convierten en la matemática escolar, porque es la matemática que se desarrolla dentro de una institución educativa específica, dentro de un medio cultural, social, familiar, y por eso se convierte en una matemática escolar. Y los métodos de educación que son necesarios utilizar y deberían de ser los más adecuados para, para que estos contribuyan a la construcción del saber en matemática. Con frecuencia se concibe la enseñanza como la parte de las relaciones entre el sistema educativo y el alumno, que conciernen a la transmisión de un saber dado, y entonces se interpreta la relación didáctica como una comunicación de informaciones. Observe usted que en esta relación aparece solamente, bueno, aparecen tres elementos. El sistema educativo, que establece una relación bidireccional con el alumno. Esta relación es de comunicación, pues en ese proceso se da la entrega, ¿verdad?, del saber matemático, los procesos de enseñanza, y también hay una relación bidireccional entre el sistema educativo y el saber escolar. Aquí se da lo que se conoce como la transposición didáctica, es decir, cómo el sistema educativo influye sobre la entrega, ¿verdad?, de los contenidos dentro de las aulas educativas. Y también hay una relación bidireccional entre el alumno y el saber escolar. Esta relación bidireccional es lo que nosotros conocemos como aprendizaje, este proceso, ¿verdad?, sobre el conocimiento o el saber escolar en matemática, el conocimiento de la matemática escolar, y el estudiante a través de estos procesos de aprendizaje. Entonces, se establece esa relación entre el sistema educativo, el alumno y un tercer elemento que es el saber escolar. Bueno, el esquema anterior facilita la determinación de los sujetos por estudiar, el papel de los actores y la asignación del estudio de la enseñanza a diversas disciplinas. Por ejemplo, para las matemáticas, estos tienen la responsabilidad del contenido. Las ciencias de la comunicación se responsabilizan de la traducción en mensajes adaptados. La pedagogía y la psicología cognitiva de comprender y de organizar las adquisiciones y los aprendizajes del alumno. Entonces, observe usted que aparece la comunicación, aparece también la pedagogía y la psicología cognitiva, y el propósito de estos mensajes es esencialmente la aculturación del alumno por la sociedad. Bueno, el esquema anterior no excluye la intervención de otras disciplinas como complemento para esclarecer algunos aspectos del proceso, pero dicho esquema jerarquiza el impacto que pueden tener. Bien, emergieron cuestionamientos por la preocupación por la enseñanza. Bueno, y de hecho estos cuestionamientos jóvenes ha venido o ha surgido durante años, y de hecho la enseñanza de la matemática ha evolucionado a partir de estas situaciones preocupantes que se han traducido como situaciones problema, que se traducen como preguntas. Esas preguntas que se necesitan ser respondidas han llevado a los diferentes matemáticos a realizar investigaciones para poder dar respuesta
a esas preguntas y soluciones a las problemáticas en cuanto a la enseñanza de esta disciplina. Durante años, los matemáticos han venido investigando a partir de los resultados de sus investigaciones, han propuesto teorías que algunas actualmente están vigentes, otras que fueron sustituidas por unas nuevas teorías porque las anteriores pues carecían, ¿verdad?, de ciertos sustentos que podía darlas como todavía vigentes. Entonces, a partir de estas nuevas investigaciones es que han surgido todas estas teorías, y las teorías de las situaciones didácticas que propone Carl Grisao es una de ellas. Bueno, y comentarles también, yo creo que ustedes se recordarán que en algún momento habrán leído un material o materiales donde reconoce también que la actividad de los especialistas en matemáticas los ha llevado también en diferentes países como Europa a convenciones de especialistas en matemáticas, que el único propósito y objetivo ha sido tratar la problemática en cuanto a la enseñanza de la matemática y el aprendizaje en los estudiantes. Entonces, esta es parte de lo que, bueno, esta teoría surge como resultado de estos cuestionamientos, de muchos de los cuestionamientos que se han dado o que han surgido. Las reflexiones que suscitaron dicho cuestionamiento han ayudado a configurar la teoría de las situaciones didácticas. A partir de la estructuración de conceptos tales, vamos a encontrar varios conceptos acá, en esta teoría. Entre ellos esta situación, modelización, contrato, que Brosseau contextualiza estos términos dentro de su teoría. Y vamos a ver 3 ejes teóricos. El primero de ellos es la modelización de las situaciones en didáctica. Y se entiende por situación, bajo esa teoría de Brosseau, a un modelo de interacción de un sujeto con cierto medio que determina un conocimiento dado. Observe acá, en esa definición aparece una relación entre el sujeto y el medio, con un objetivo fin que es determinar un conocimiento dado. La palabra situación sirve para describir tanto el conjunto de condiciones que enmarcan una acción o como uno de los modelos que sirven para estudiarla. De hecho, actualmente en algunos formatos de planeamiento didáctico aparece esa palabra situación problemática. Esta situación problemática no es más que la propuesta de un problema en matemática en la que el estudiante tiene que abordarla, analizarla y tratar de dar solución. Y por eso se habla de las situaciones, ¿verdad? En matemática, la situación problemática es un problema que el estudiante tiene que resolver, pero que el docente, con anticipación, debe de proponer esta situación bajo ciertas condiciones. Dentro de estas ciertas condiciones están los conocimientos previos que el docente asume que el estudiante ya posee. Entonces, esa es una de las condiciones, entre otras, ¿verdad?, que el mismo docente establece antes de proponer esa situación. Entonces, de eso se trata. De manera general, ¿qué es una situación? En matemática podríamos explicarlo de esa manera. En los años 70, las situaciones didácticas eran las situaciones que servían para enseñar sin considerar el rol del docente. Hoy, la situación didáctica es todo el entorno del alumno, incluidos el docente y el sistema educativo. Entonces, de acuerdo a esto, una situación didáctica lleva implícito la acción que esperamos que el alumno realice, pero de manera implícita,
está incluido el docente y el sistema educativo. Luego se avanza a la modelización de las situaciones en didáctica, proceso que contempló la clasificación de diversas situaciones didácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la modelización no es más que, la modelización reúne diferentes situaciones didácticas. En conjunto, todas ellas vienen a determinar la modelización de las situaciones didácticas. Una de ellas es la situación de acción. Silvia, ¿se recuerda usted, ya que hizo una lectura rápida, de la definición de alguna de estas cuatro: situación de acción, situación de formulación, situación de validación o situación de institucionalización? No sé si estoy mal con la situación de institucionalización, que Sí. se refiere como en los aspectos teóricos, así bien estrictos, ¿verdad?, de la matemática, como una situación en la que se define, por ejemplo, un concepto, una definición, algo que ya está dado, ¿verdad? Y que también la parte de la explicación que el maestro da tiene que estar incluida en la clase porque es parte de la formalización de la materia. Muchas gracias. Bien, gracias por su comentario. Les comento, sí hay conceptos teóricos, como usted lo menciona, Silvia, pero vamos a, quizás en orden, y por eso, como ha realizado una lectura rápida, me comentaba, quizás no en el orden, pero quería saber si de algo se recordaba usted. Fíjese que la situación de acción, que es la primera y va en este orden, en el sentido de las agujas del reloj, en esta situación de acción, el estudiante pone de manifiesto sus acciones con el objetivo o el fin de resolver un problema. Es decir, en esta situación de acción es cuando el estudiante aborda el problema, lo analiza, está pensando en un método para poder resolverlo, y quizás sería el abordaje preliminar que el estudiante hace para poder resolverlo. Para poder resolverlo, el estudiante tiene que reconocer también qué es lo que necesita, qué es lo que los conceptos, los procesos que necesita para poder resolverlo y encontrar él su propio método de solución. Luego de la situación-acción, que es cuando el estudiante empieza como, aquí se da el conflicto cognitivo entre la situación-problema y lo que él, los conocimientos que él ya posee. La situación de formulación, que es la otra situación. En esa situación de formulación, el estudiante aborda el problema, lo reconoce, lo identifica, lo descompone, dice la teoría, y lo reconstruye en un sistema lingüístico, que es un concepto que vamos a abordar más adelante dentro de la teoría. En la situación de formulación, ya el estudiante, después de haber analizado quizás de una manera rápida en la situación de acción cuál es el problema, cómo lo puede abordar, empieza de una manera ordenada, sistematizada, no solamente dentro de su esquema mental, sino que también puede, a través de diagramas, a través del uso de la simbología o de de la propuesta, ¿verdad?, del problema, a través del lenguaje matemático, poder proponer el problema y definir cómo lo va a abordar para poder dar solución. Fíjese que dentro de esta situación de formulación, como son actividades que son propuestas para el alumno, esta situación de formulación puede darse, o el estudiante lo puede poner de manifiesto
a través de un trabajo individual o a través de un trabajo ya sea en pareja o en grupos pequeños. La idea es que el estudiante entre en acción, ¿verdad? Él mismo pueda proponer sus mismas situaciones para la resolución de los problemas o el problema planteado. Bueno, y de hecho solo en uno. Entonces se puede hacer de esa manera, ya sea de forma individual, en pareja o en grupos pequeños. Está luego de que el estudiante ha descompuesto el problema, lo ha analizado, ya aquí se avanza dentro de la situación de formulación y la situación de validación, ya hay un camino recorrido por parte del estudiante porque ya ha planteado al menos una solución o las ideas para poder resolver el problema, o al menos habrá llegado a la solución del problema de acuerdo a su propio pensamiento. Y aquí entra la situación de validación. Esta situación de validación es cuando el estudiante puede comparar los resultados con sus pares, que son los mismos compañeros, poder confrontar los resultados a los que ha llegado con ellos. En esta situación de validación también pueden tener, y la situación de formulación, hasta cierto punto acá pueden tener el apoyo del docente. En la situación de validación mayormente, que es cuando el estudiante empieza a proponer la solución del problema, puede hacerlo, como decía, con la ayuda de sus compañeros a través de la comparación de los resultados, los cuestionamientos que pueden surgir entre ellos, o también con la presentación de los resultados al docente, en donde el docente oportunamente puede orientar al estudiante para poder llegar al resultado esperado sin que el docente violente, ¿verdad?, o altere el pensamiento del estudiante. Siempre debe de haber un respeto y la conservación, ¿verdad?, del pensamiento del estudiante, de tal manera, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que el pensamiento del estudiante no sea la fiel copia del pensamiento del docente. Luego de la situación de validación que se da en esta parte, está la situación de institucionalización. Esta situación de institucionalización se da con el objetivo de poder establecer el conocimiento matemático específico. Pero este conocimiento matemático específico debe de ser validado por el docente. Aquí sí interviene directamente el docente. Cuando, por ejemplo, después de haber trabajado en alguna situación, problema, los estudiantes socializan, proponen los resultados, explican por qué llegan a esos resultados, cuáles fueron los procesos que siguieron. Entonces, el docente, al escuchar, bueno, y puede ser a través de diferentes dinámicas, después de escuchar los resultados, después de escuchar a los estudiantes, él valida los resultados obtenidos. Aquí él orienta hacia los procesos correctos que debieron haberse empleado en caso de corregir alguno, porque es necesario. Pero una vez el docente valida los resultados, aquí se cumple esta parte, que es la situación de institucionalización. Entonces, dentro de esta situación, validados los resultados, hay un conocimiento matemático que se reconoce. Ese conocimiento matemático específico puede ser nuevo o se puede abordar el mismo conocimiento, pero con un nivel de dificultad mayor. Recuerde que en los diferentes grados puede aparecer un mismo concepto matemático, pero el abordaje es diferente, depende de los grados, ¿verdad? La gradualidad en el abordaje de un contenido en matemática es diferente,
por los grados, ¿verdad? En séptimo grado se puede abordar un contenido de matemática, en octavo se puede abordar también, pero el abordaje o el enfoque es diferente. Entonces, puede pasar que el conocimiento que se reconoce acá sea nuevo o sea un conocimiento que ya ellos conocían, pero se ha construido un conocimiento matemático en otro nivel. No sé si me doy a explicar con estas situaciones que forman parte de la modelización de las situaciones didácticas. ¿Me doy a entender? Sí, licenciada. Creo que prácticamente son como ramas, ¿verdad? Que se desglosan del tema principal. Sí, muy bien, Beatriz, bienvenida. Buenas noches, y a Jacqueline también. No había tenido la oportunidad de poderla saludar. Bueno, de eso se trata prácticamente, ¿verdad? Son, como dice Beatriz, ramas o son procesos que en ese orden, como está establecido, se desarrolla, ¿verdad? La modelización. Bueno, también comentarles que hay diferentes tipos de situaciones didácticas. La situación adidáctica, la situación fundamental y la situación didáctica. Quizás de manera rápida voy a definir las tres porque el concepto de situación adidáctica y situación didáctica está desarrollado de una manera más amplia dentro del material, más adelante lo aborda. Pero la situación adidáctica son situaciones que el docente propone, pero no tiene el propósito de enseñar, no hay un propósito de enseñanza en esta situación que el docente puede proponer. Quizás me voy a adelantar para poder entender qué es una situación adidáctica. Una situación adidáctica yo la puedo reconocer en el proceso de enseñanza y aprendizaje cuando el docente propone un problema dentro de la iniciación, por ejemplo, de un contenido. Cuando el propósito es identificar los conocimientos previos que el estudiante posee de un contenido, los conocimientos previos que son necesarios para el nuevo contenido que se va a estudiar. En esta actividad que el docente puede proponer, es el estudiante el que de manera individual, solo, sin la ayuda del docente, va a tratar de dar solución a la situación problema. Pueden ser preguntas generadoras también, que se pueden realizar preguntas generadoras también que resultan del abordaje de una situación, pero se puede reconocer una situación adidáctica, por ejemplo, en ese momento, cuando sin ayuda del docente y cuando no hay un propósito de enseñanza, sino más bien de recordar los conocimientos, se propone esta situación. Por eso se llama situación adidáctica. Es una situación que no tiene el propósito de enseñar. Está la situación fundamental también. En esta situación fundamental debe de tener esta situación fundamental al menos una de las dos situaciones. Debe de contener una de las situaciones adidáctica o didáctica. Entonces se conoce como situación fundamental. Además, si posee al menos una situación didáctica, si hay más de una situación didáctica, estas situaciones, ya sea didáctica o didáctica, dentro de esta situación fundamental, deben de identificarse una como didáctica y la otra como didáctica.
Bueno, y está la situación didáctica. Esta tiene el propósito también de enseñar, y como tiene el propósito de enseñar, aquí está involucrado el docente. Entonces la situación didáctica son situaciones, todas las tres, independientemente cuál sea, son situaciones diseñadas, muy bien pensadas por el docente con un propósito. Pero en la situación didáctica hay un propósito de enseñanza. Como hay un propósito de enseñanza, interviene el docente. Entonces tenemos esas tres tipos de situaciones. Quiero preguntarle a Beatriz y a Jacqueline, ¿realizaron ustedes la lectura de este material? ¿Ya se acercaron a la lectura de este material? ¿O la realizaron? Solo una parte, licenciada, la verdad. Una parte. ¿Y Jacqueline? A Jacqueline no le hemos escuchado la voz. Bueno, hay que completar la lectura si la han iniciado. Hay que realizar la lectura si no la han realizado, por favor. Esta teoría, a mí en lo personal, dentro de los contenidos que se desarrollan en las diferentes asignaturas, este es uno de los contenidos que a mí más me gusta porque se ve la aplicabilidad en el aula, se ve bastante práctico, se reconoce la utilidad y es muy fácil, es una teoría muy comprensible y aplicable. En lo personal a mí me gusta mucho este material, bueno, realmente la teoría, ¿verdad? Bueno, ese es como un comentario, ¿verdad? Muy personal. Hay otro acercamiento y este es el segundo eje teórico. El segundo eje teórico está relacionado con la teoría de las situaciones didácticas. Ya aquí entramos a lo que es la teoría que propone Guy Rousseau. Y este segundo eje temático gira en torno a lo que él llama contrato didáctico. Y así, en resumidas cuentas, antes de entrar a los conceptos formales, ¿cómo puedo entender como contrato didáctico? El contrato didáctico, de manera general y quizás sencilla, es lo que podemos reconocer como lo que el docente espera del estudiante y el estudiante espera del docente. Ese contrato didáctico obviamente se debe de generar o se debe de desarrollar dentro de bajo ciertas condiciones y dentro del medio educativo. Rousseau se adentra en el sentido de los contratos didácticos, centrando su desarrollo inicial en torno a 4 tipos de contratos que considera se caracterizan porque la difusión de los conocimientos no tiene intención didáctica. Es decir, no hay una intención de enseñanza dentro de estos contratos. Estos son los de emisión, los de comunicación, los de pericia y de producción de saber. Los de emisión es, dentro de este tipo de contratos, es que se debe de asegurar que el mensaje que el emisor envía llegue al receptor. El de comunicación, dentro de este tipo de contrato, también se debe de asegurar que el mensaje haya sido recibido por el receptor y pueda interpretarse dentro de un sistema lingüístico contextualizado. El de pericia es cuando se analiza la información que ha sido enviada. Una vez analizada esta información que ha sido enviada, da lugar al otro tipo de contrato, que es el de producción de saber. En otras palabras, esos tipos de contrato
La característica es que se da un proceso de envío de mensajes y cada uno lleva sus propios procesos, tienen sus propias características. Entonces, dentro de estos tipos de contrato, pues el propósito no es enseñar, sino más bien de transmitir información dentro de estas relaciones que se da dentro del contexto educativo, que puede ser entre los estudiantes o entre el docente y el alumno. Phillips, apoyado en Rousseau, destacó la noción de contrato pedagógico. Fíjese que aquí aparece otro concepto, pero tiene su tiene sus señalamientos y lo hace hasta cierto punto difícil de poder utilizar este concepto. Y el de contrato didáctico es mucho más aplicable, ¿verdad? Entonces, pero el contrato pedagógico, en ese contrato se precisan las obligaciones recíprocas entre alumnos, sociedad y profesores. Aquí hay 3 elementos. La sociedad es lo que nosotros podríamos conocer como el medio educativo, ¿verdad? La familia, la institución misma, la comunidad, etc. Sin embargo, la noción de contrato como tal sufre recontextualizaciones en el campo de la didáctica, dado que la noción encierra paradojas difíciles de comprender en procesos formativos. Se plantean efectos que se generan a partir de la comprensión y puesta en escena del contrato didáctico. Estos efectos se conocen como el efecto Topaz y el control de la incertidumbre, el efecto Jordan, los deslizamientos metacognitivos y metadidácticos, el abuso de la analogía, el envejecimiento de las situaciones de enseñanza. Fíjese que estos 5 efectos son los que se generan a partir, como dice acá, de la comprensión y puesta en escena del contrato didáctico. Es lo que ocurre, prácticamente es lo que se observa en el aula, en otras palabras. Una vez puesta en marcha el contrato didáctico, da vida a unos procesos. Dentro de estos procesos, en el aula, con el propósito de la comprensión y de la construcción del conocimiento o el saber matemático, se pueden reconocer estos 5 efectos. Dentro de unos minutos vamos por eso no voy a entrar en detalle porque también se aborda más adelante cada uno de ellos. Pero las situaciones didácticas comprenden componentes y estrategias. En primera instancia, dice el autor, se abordan como componentes, vamos a reconocer a la devolución y a la institucionalización, estos como componentes. Pero la devolución se entiende como el acto por el cual el docente hace que el alumno acepte la responsabilidad de una situación de aprendizaje adidáctico. En otras palabras, es la situación donde el docente propone para que el estudiante pueda poner en práctica los conocimientos que él ya posee. La inteligencia, las habilidades y las destrezas que va a ser necesarias que él utilice para poder resolver esta situación. O de un problema también y acepta él mismo las consecuencias de esta transferencia. La institucionalización se da tanto en una situación de acción cuando se reconoce el valor de un procedimiento que va a convertirse en un medio de referencia, como en una situación de formulación. En otras palabras, la institucionalización se da, dice, en una situación de acción, porque en esa situación de acción el estudiante pone también o aplica diferentes métodos o procedimientos para poder resolver
el problema, estos métodos o procedimientos reconocidos previamente como válidos. Y está también lo que Brousseau reconoce como las estrategias didácticas, que tiene lugar en relación con el saber, haciendo explícito que estas estrategias depositan su responsabilidad en uno de los elementos de la situación didáctica: profesor, alumno y medio. También pueden aparecer las hipótesis epistemológicas asociadas a los contratos. Entonces, podemos reconocer dentro de estas situaciones didácticas las componentes, las estrategias, pero también las estrategias reconocidas como didácticas, porque son estrategias que se utilizan o implementan con el propósito de enseñar. Entonces aquí interviene el docente y el medio. El autor subraya las limitaciones didácticas para la construcción del saber, que presentan diversos tipos de contratos, tales como el contrato de imitación o de reproducción formal, el contrato de ostensión, el contrato de condicionamiento, la mayéutica socrática, los contratos de aprendizaje empirista y los contratos constructivistas. Y luego aparece también, si ustedes realizan la lectura, que dentro de esta teoría de Brousseau reconoce un triángulo, a lo que él llama el triángulo didáctico, en donde están relacionados también en un sentido bidireccional tres elementos importantes, que es el saber matemático, el profesor y el alumno. El saber matemático que es necesario que el docente posea para poder transferir el conocimiento o proponer transferir conocimiento a través de las situaciones que el docente ha de plantear. El saber matemático también, que es el saber matemático que el estudiante necesita y que él mismo ha de construir a través de las diferentes acciones. Y la relación profesor-alumno, que son estas relaciones inherentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces podemos reconocer dentro también de la relación saber matemático-profesor lo que se conoce como la teoría de la transposición didáctica. Saber matemático, bueno, de Yves Chevaray. Saber matemático alumno, teoría de campos conceptuales, de Gerard Bernau. Y también la del profesor alumno, que es la que propone Brousseau como teoría de las situaciones didácticas. La estructura del triángulo didáctico está constituida por tres polos: la enseñanza maestro, el aprendiz alumno y el saber contenido formativo. La didáctica se interesa por la interacción entre estos tres polos que se manifiestan en las situaciones de enseñanza. Los tres lados representan eso que Jean Haussage denomina un proceso. Así, solo sea la relación entre dos de los tres polos. De acuerdo a este autor, establece la relación, lo que ya mencioné hace un momento a través de la figura, la relación entre dos de los tres polos, uno de ellos docente-alumno. En esta relación docente-alumno se encuentra la educación y la formación. El proceso de formar es aquel de la pedagogía y de una economía de la educación. Se trata del tacto pedagógico y de la relación personal. Entonces, todos estos elementos están involucrados dentro de esta relación. En cuanto al alumno y el saber, se encuentra el aprendizaje, los procesos para aprender y el proceso aprendizaje.
Y del lado de la relación y el saber docente se encuentra la enseñanza, el trabajo didáctico, de gestión de la información y de transposición didáctica. Aquí podríamos incluir también la actualización, ¿verdad?, en cuanto a la formación del docente. Bueno, en cuanto a la situación didáctica y situación adidáctica, ¿cuál es la diferencia entre situación didáctica y adidáctica? Según lo que han comprendido, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, según lo poco ahí que he logrado captar es que una situación adidáctica pues no va con la intención del docente de generar un aprendizaje directo, sino más bien que el estudiante lo busque por sus propios medios o según los conocimientos que ha adquirido con anterioridad. Y una situación didáctica pues ya lleva una meta, un objetivo, que es precisamente generar aprendizaje en el estudiante y por ende pues ya lleva una preparación establecida del docente. Muy bien, gracias Samuel, excelente, eso es, así es. Bueno, entonces la situación adidáctica que es aquella situación que produce un aprendizaje por adaptación. En él no interviene el docente. Dentro de la vida prácticamente cotidiana, nosotros hemos adquirido aprendizaje por nuestra propia experiencia. Este aprendizaje ha sido por adaptación, entonces el aprendizaje que ha sido adquirido sin la intervención de otros es lo que se conoce como, bueno, a través de esas diferentes situaciones, lo que se conoce como situación adidáctica, porque se produce un aprendizaje por adaptación. La situación adidáctica solo puede comprenderse con relación a la situación didáctica, que es una situación normal de clase. Es decir, la situación adidáctica tiene sentido solo en esta relación de situación didáctica, porque esa situación adidáctica tiene un propósito y por el cual se establecen estas situaciones. Y como mencionaba hace un momento, solo tiene significado, sentido dentro de esta relación de la situación didáctica. Bueno, y en este enfoque intervienen tres elementos fundamentales, como ya se había reconocido hace un momento, que es el estudiante, el profesor y el medio didáctico. De Amore, Fandiño, señala que esta terna, profesor, que es quien facilita el medio en el cual el estudiante construye su conocimiento. Este medio del cual se habla son las condiciones que el docente genera previamente, a priori, a través de situaciones debería de ser muy cerca de la realidad del estudiante. Situaciones quizás no reales, pero sí muy cerca de la realidad de él, bajo ciertas condiciones, esas condiciones, bajo ciertas condiciones teóricas, condiciones en cuanto al abordaje del problema y lo que se espera que el estudiante realice. Es decir, cuando el docente propone una situación, siempre hay una situación o una pregunta o una problemática a la que debe de darse solución. Entonces, dentro de este medio, incluye también los recursos que el estudiante se va a apoyar para poder construir su propio conocimiento. Las situaciones didácticas son todas aquellas tareas, actividades o prácticas educativas que se caracterizan por ser diseñadas y construidas intencionalmente por un determinado sujeto, que es el profesor, con el fin de enseñar un concepto, noción u objeto de conocimiento a otro sujeto alumno.
Es lo que mencionaba Samuel. En la situación didáctica hay un objetivo, que es el de enseñar, o es el de poder producir un saber matemático a través de las actividades diseñadas por el docente y a través del apoyo que el docente puede en algún momento brindar al estudiante. La teoría de las situaciones didácticas engloba tres tipos de situaciones: las situaciones didácticas, las situaciones adidácticas y las situaciones no didácticas. Una situación didáctica se refiere al proceso en el que el docente proporciona el medio didáctico, en donde el estudiante construye su conocimiento. Consiste en la interrelación de los tres sujetos que la componen: profesor, estudiante y medio didáctico. La situación adidáctica es el proceso en el que el docente le plantea al estudiante un problema que asemeje situaciones de la vida real que podrá abordar a través de sus conocimientos previos, lo que ya Samuel también mencionaba, y que le permitirán generar hipótesis y conjeturas que asemejen el trabajo que se realiza en una comunidad científica. En cuanto a la situación didáctica, este se da cuando un individuo, que es el profesor, tiene la intención de enseñar a otro individuo, que es el alumno, un saber matemático dado. Una situación es adidáctica cuando no se da interacción entre sujeto y un medio para resolver el problema. Como el medio es impersonal, no tiene ninguna intención didáctica, no desea enseñarle nada al alumno. Por eso este tipo de situación recibe el nombre de adidáctica. Observemos entonces que dentro de este esquema podemos observar los dos tipos de situaciones: la situación adidáctica y la situación didáctica. En la situación adidáctica, si bien es cierto, hay un medio que se genera o se establece para poder llevar dos procesos, que es el de acción y retroacción, que estos son los que, por un lado, el de acción, que es el que el sujeto, que es el estudiante, va a llevar a cabo a través de este medio. Pero también el medio va a permitir un proceso que es la retroacción, que es cuando el estudiante puede, a través del medio didáctico proporcionado, poder reformular sus acciones para producir el proceso de validación y de interpretación. La situación didáctica es la que lleva como propósito construir un saber matemático. Este saber matemático el estudiante lo va a construir a través de los diferentes procesos, que son los que ya se mencionó, de acción, formulación, validación. Estos tres procesos finalizan con con la situación de institucionalización, y que está o corresponde al profesor. Ambas situaciones, adidácticas o didácticas, son diseñadas y propuestas por el profesor. El producto de esta situación didáctica es un conocimiento, una estrategia que permite resolver el problema. En otras palabras, lo que se genera a partir de la situación didáctica es que el mismo estudiante produzca o encuentre o reconozca o pueda plantear una estrategia personal para poder resolver el problema. Si el estudiante es capaz de proponer una estrategia que le permita resolver el problema planteado, se da lo que se conoce como la metadidáctica, que es lo que permite la producción
de una estrategia y que el mismo estudiante lo propone. Entonces se entiende de esa manera este esquema. Según las teorías de las situaciones didácticas, el conocimiento es diferente del saber. Por un lado, el conocimiento es personal y contextualizado, mientras que el saber es impersonal y descontextualizado. Por lo tanto, una vez finalizada la situación didáctica, el profesor debe explicitar las relaciones entre el conocimiento construido por el alumno gracias a la situación didáctica y el saber que desea enseñar. A este proceso se le llama institucionalización. En otras palabras, la institucionalización es como el proceso puente entre la situación didáctica que ha producido una estrategia propuesta por el estudiante para resolver el problema y el saber que se desea enseñar. La función principal del profesor es la de preparar la situación didáctica, seleccionar cuidadosamente el medio y el problema que planteará a los alumnos. Ya mencionaba que el medio incluye los recursos, incluye quizás el condicionamiento del aula para poder, y las diferentes quizás recursos, ¿verdad? En el medio entran los recursos para poder desarrollar o abordar este problema. Mientras se lleva a cabo la situación didáctica, el profesor se abstiene. Observe usted que aquí también, aquí está lo que se menciona. No interviene el docente. El profesor se abstiene de comunicar el saber a los alumnos, pues de esa manera impediría que se realice un aprendizaje por adaptación. El problema acá, en esta situación didáctica, cuando el docente, sabiendo o no que es una oportunidad para que el estudiante pueda aprender por adaptación, por desconocimiento o porque consideró necesario la intervención de él en este proceso de solución de un problema, y va a impedir que el mismo estudiante genere su propio aprendizaje. El problema y la dificultad con esto es que esta acción de intervención del docente en esta situación didáctica alejaría al estudiante hacia la construcción de su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque de intervenir el docente, el estudiante tomaría como cierto, como válido, la información que el mismo docente está proponiendo, dejando como no válidos lo que él ya había propuesto. Y ahí intervienen muchos factores, por eso debemos de tener cuidado. La concepción que el estudiante puede tener sobre sí mismo, quizás en el intento de abordar un problema, pueda o reconocer que el docente conoce mucho más, entonces lo que él está proponiendo es lo cierto, lo válido, el único camino, cuando el mismo estudiante puede proponer también. Entonces, sin la intervención del docente, sería posible el aprendizaje por adaptación necesario, un aprendizaje necesario. Esto no quiere decir que el profesor no deba intervenir durante la situación didáctica, sino que su intervención debe limitarse a animar, o observe usted, sí debe de estar presente, sí debe observar, pero con la intención de animar al alumno a resolver el problema, hacerle tomar conciencia de las acciones que puede realizar y de las retroacciones del medio, cómo el medio le está favoreciendo o qué es lo que el medio le está ofreciendo o brindando para que él aproveche las condiciones que el medio le está ofreciendo para poder resolver el problema, pidiéndole que sea él mismo quien decida si resolvió o no el problema. Esto de decidir si resolvió o no el problema está dentro del proceso o situación de validación. Este proceso recibe el nombre de devolución. ¿Se recuerda usted
que devolución se entiende como la responsabilidad que el docente asigna o entrega al estudiante para la resolución de un problema. Entonces, dentro de este proceso de la situación didáctica se da esa parte que es la devolución. Una vez terminada la situación didáctica, el profesor retoma su responsabilidad de enseñar, es decir, que no todo en el proceso de enseñanza, de aprendizaje, es el estudiante el que va a tener la total responsabilidad de su aprendizaje. En algún momento determinado, después, bueno, aquí dicen, una vez finalizada esta situación didáctica, el profesor retoma su responsabilidad de enseñar, explicitando las relaciones entre el conocimiento construido en la situación didáctica y el saber que se desea comunicar. Es decir, el conocimiento o el aprendizaje por adaptación generado a partir de esta situación didáctica y el nuevo conocimiento que se desea construir. Entonces acá se da dentro de lo que es la fase de institucionalización, que es cuando el docente valida, reconoce, ¿verdad? Las relaciones, el aprendizaje construido y el nuevo, ¿verdad? Conocimiento construido. Bueno, pero veamos entonces el contrato didáctico. Brosov define el contrato didáctico como un conjunto de comportamientos del profesor que son esperados por los alumnos y al conjunto de comportamientos de los alumnos que el profesor espera de ellos. Es lo que hace un momento explicado, ¿verdad? En otras palabras, lo que el alumno espera del docente y el docente espera de los alumnos. Ese contrato es el conjunto de reglas que determinan una pequeña parte explícitamente, pero sobre todo implícitamente, en lo que cada socio de la relación didáctica debe hacer y lo que de alguna manera debe exigir al otro, es decir, tanto el docente al alumno como el alumno al docente. En otras palabras, estas reglas son determinadas de forma, en algún momento explícitas y otras implícitas, de ambas partes. Las cláusulas son vistas como normas o reglas que dan la impresión de tener bajo control la situación de enseñanza-aprendizaje. Muchos de los acuerdos que se señalan en el contrato didáctico no cumplen con el ideal de aprendizaje y se presenta la ruptura del contrato didáctico, ya que esto implica una ruptura de la tradición escolar o de la concepción matemática. Lo ideal, jóvenes, es que se establezcan reglas o cláusulas, pero que se cumplan, pero en la realidad ese contrato didáctico se rompe por el incumplimiento de una o de ambas partes. Sin embargo, dado los ideales de la teoría de las situaciones didácticas, es justo en la ruptura donde se producen nuevos aprendizajes. Es aquí en esta ruptura donde se aprovechan estos impases, digamos, o estos vacíos para la construcción de nuevos aprendizajes. Bueno, y en cuanto al efecto de estas situaciones didácticas en el aula, hay seis efectos. Algunas de estas ya fueron mencionadas en un listado que se mencionó hace un momento. Los efectos han sido reportados por Brosov y se refieren al profesor en una situación de enseñanza en relación a un objeto matemático. Estos efectos prácticamente son lo que se ha observado en la práctica educativa y que quizás en menos frecuencia una que la otra aparecen dentro de la práctica educativa. Para identificar estos fenómenos, a continuación se referencian los 6 que fueron descritos e identificados por Brosov y que dan muestra de las relaciones existentes en cada uno de ellos. El primero es el efecto Topase y el control de la incertidumbre.
¿A qué se refiere esto? Esto está asociado a una representación que desconoce el objeto matemático. Se evidencian cambios de preguntas por parte del docente para llevar a un estudiante a una respuesta específica, que es considerada como muestra de aprendizaje. En otras palabras, son preguntas que son generadas por el docente y que son reformuladas por él de tal manera que el estudiante sea capaz de dar una respuesta que sea aceptada como verdadera de parte del docente, sin investigar, sin indagar sobre las razones por las cuales el estudiante está dando esa respuesta. Recuerden que el mismo docente puede inducir a la respuesta del estudiante en esta parte, en el efecto Topaz y el control de la incertidumbre. Si el docente reformula las preguntas y la reformula de tal manera que para el estudiante sea evidente la respuesta, entonces no hay el reconocimiento del objeto matemático involucrado en esa situación o esas preguntas. También está el efecto Jordan o el mal entendido fundamental. Pero ¿cuándo es que ocurre? Este se presenta cuando el profesor considera que el estudiante se debe aprender una regla porque siempre se va a usar, generando esquemas mal formados. El efecto Jordan hace referencia a procedimientos que muestra el docente y que deben realizar los estudiantes para una correcta solución. Observe que acá no le permite al estudiante poder él plantear su propio método o sus propios procedimientos, sino que el docente lo establece antes de que quizás el estudiante explore sobre cómo resolver el problema y qué métodos él podría proponer como personales, sino que el docente lo establece como una regla que el estudiante debe de memorizar y que debe de poner en práctica porque es correcto. Entonces, esto ocurre con frecuencia. Cuando, por ejemplo, antes de abordar siquiera la primera situación problemática, iniciamos la clase partiendo ya del contenido, de las definiciones, de las reglas o los pasos a seguir. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Entonces, ahí estamos poniendo de manifiesto este efecto, ¿verdad? Jordan, donde el estudiante no tiene la oportunidad de poder construir un aprendizaje a través de su experiencia. El efecto Dienes. Esto se da cuando el docente solo hace uso de un instrumento diseñado para la enseñanza de las matemáticas, bajo una perspectiva didáctica específica, pero se olvida de realizar adaptaciones que permitan paulatinamente un uso adecuado y que alcance los objetivos para los cuales ha sido diseñado. En otras palabras, es cuando se puede abordar o se pueden hasta proponer situaciones problemáticas o situaciones problemas en matemáticas, pero no han sido adaptadas ni al nivel cognitivo de los estudiantes, tampoco están contextualizadas. Y para el estudiante se vuelve un poco extraño, se vuelve un poco ajeno. Entonces el uso de estos instrumentos, que pueden ser cualquiera, ya para cualquier fin, un instrumento, una guía de ejercicio, actividades propuestas con el uso de algún recurso, pero si estas no están adaptadas, lejos de alcanzar los objetivos propuestos, los alejan. Entonces esto se reconoce como el efecto Dienes. En cuanto al deslizamiento metacognitivo,
Este surge cuando una actividad de enseñanza ha fracasado y el docente utiliza sus propios instrumentos alejados del conocimiento matemático, provocando otras dificultades. Este deslizamiento cognitivo tiene los mismos efectos que tiene o que surge cuando el docente interviene en la situación didáctica. Aleja a los estudiantes, cuando él propone sus propios instrumentos, alejados del conocimiento matemático, está provocando dentro de estas dificultades la imposibilidad de la construcción del aprendizaje en los estudiantes. Entonces, no se da, si una actividad de enseñanza ha fracasado, es decir, el estudiante no pudo resolverla, el estudiante no la pudo abordar, no pudo proponer una solución, el docente interviene proponiendo sus propios métodos o instrumentos. También está el uso abusivo de la analogía. La analogía es un recurso que puede favorecer el aumento de conocimiento en los estudiantes, particularmente cuando es utilizada de manera coherente al saber sabio. Sin embargo, su uso inadecuado repercute en la aparición del efecto topaz, lo que representa la desaparición total del objeto matemático que se desea explicar. En otras palabras, el aprendizaje haciendo uso abusivo de la analogía no permitiría que el mismo estudiante reconozca el objeto matemático, que puede ser un concepto, puede ser propiedades, puede ser características, puede ser dentro de la matemática formal, el abordaje de la matemática formal, sino que el mismo estudiante, sin aplicar o reconocer los conceptos o el saber matemático involucrado en esa situación, por analogía podría él proponer una solución. Acá no habría un proceso de análisis y de abordaje de la situación problema. Por eso es que no debe hacerse uso abusivo de la analogía. También está el envejecimiento de las situaciones de enseñanza. Esto sucede cuando el docente reproduce las situaciones de enseñanza cierta cantidad de veces con diferentes grupos de estudiantes y no obtiene los mismos resultados. Esto hace que se cuestione sobre la efectividad de la actividad y lleva a pensar en los aspectos que debe cambiar para la renovación de sus situaciones didácticas. Entonces, estos son los 6 efectos que se pueden observar dentro de la práctica educativa sobre o dentro de estas relaciones profesor, alumno y medio didáctico que forman parte del contrato didáctico. Pero también quiero mencionarles, si ya ustedes tuvieron, los que han realizado una lectura rápida del material, que hay unas cláusulas dentro del contrato didáctico. Estas cláusulas han sido reportadas o identificadas propuestas por Chet Ballard y analizadas con otros ejemplos por De Amore y corresponden a la actuación del estudiante frente al saber matemático, independientemente a si está o no el docente. Para identificar las cláusulas, a continuación se referencian 7 que dan muestra de las relaciones existentes en cada una de ellas. Uno de ellos es que todo problema tiene una solución. Esta es una cláusula de confianza en el docente o hacia la imagen de la matemática, ya que los estudiantes creen que siempre hay una solución. Esto es muy bueno desde el punto de vista que si el estudiante reconoce que el problema tiene solución, se va a esforzar o va a buscar la manera de poder encontrar por sus propios medios
procedimientos o métodos la solución de ese problema. Eso permite que generen en el estudiante ese interés y la confianza para poder resolverlo. También todos los problemas tienen solución ligada a los datos netamente numéricos. El estudiante se enfrenta con un problema y reconoce que tiene una solución ligada únicamente a los datos numéricos que aparecen en el enunciado. Fuera de los datos que propone el problema, no sería posible la solución del problema planteado. También es la exigencia de la justificación formal. El estudiante piensa que las operaciones o procedimientos son necesarios para que un problema sea realmente resuelto y por tanto tiene que descubrir cuál es el algoritmo correcto, lo cual viene señalado por una regla explícita que ha manifestado el docente con anterioridad. Deben justificar su respuesta. También el docente no asigna problemas sin solución. El estudiante considera que cualquier situación que le presente el docente se puede resolver. Esto es similar a la cláusula de que todo problema tiene una solución. Un problema real es diferente a un problema escolar. El estudiante identifica que los problemas escolares son condiciones artificiales diseñadas por el docente para que él realice cálculos y que los problemas reales son las situaciones que se dan fuera del aula, que son ciertas y que no necesariamente necesitan de cálculos para dar una solución. Y también está la última cláusula, es que si el problema no tiene solución, el docente lo notifica. El estudiante espera que cuando el problema no tiene solución, el docente le avise sobre ello, porque así él se dé cuenta de la incoherencia que impide buscar una respuesta. Fíjese que estas cláusulas son prácticamente las cláusulas que el estudiante esperaría de cualquier situación que el docente proponga. Esto es lo que él esperaría, prácticamente las cláusulas a favor del estudiante. Bueno, ¿hay alguna pregunta o comentario, jóvenes? ¿No? Si no, finalizo con estas dos. Es la delegación formal. El estudiante cree que su única responsabilidad es saber qué operación realizar y con cuáles números, y es totalmente independiente a él los resultados e interpretaciones que puedan asignarse a dichos resultados. Y finalmente la cláusula del control semántico. El estudiante desconoce la naturaleza de la pregunta. Por lo tanto, su respuesta no es objetiva para los planteamientos que el profesor espera sean evidenciados. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Está todo claro o hay muchas preguntas? Yo tengo un comentario, Lili. Sí, diga. Es bien importante lo que usted decía de este documento, que es bastante interesante, porque uno considera a veces de que solo como los modelos y todo eso que ya está establecido tienen como un nombre para definirlos, y realmente incluso los errores que se puedan cometer y todo también están contemplados en la teoría, ¿verdad? Y esto con el fin, creo, de que no se cometan, y por eso, o sea, a veces uno
solo lo comenta como una historia que a uno le pasó o parte de la experiencia que uno ha tenido en el área, ¿verdad? De la enseñanza y el aprendizaje, pero realmente todo eso ya estaba escrito y quizás es falta de información la que a veces uno pueda tener para evitar ese tipo de cosas. Claramente. Muchas gracias. Así es. Exactamente. Bueno, y realmente como explicaba Brosov a través de su experiencia personal y quizás del poder compartir con otros docentes y poder escuchar las experiencias de cada uno de ellos, pues propone ¿verdad? Esta situación. Bueno, respecto a las tareas, para ir finalizando, ya voy a leer su pregunta. Jacqueline ya vi que escribió algo y quiero recordarles sobre la segunda parte de la participación del foro académico. ¿Cuándo es que se vence? Yo revisé la fecha y supuestamente el 30 de este mes. No olvidar entonces realizar la participación en el foro académico. Ese por un lado. Por el otro, Jacqueline me hace una pregunta y es con respecto al video que tienen que elaborar. Está cargando el espacio de los mensajes. No es posible, Jacqueline, que le escuchemos su voz en las 2 tutorías que faltan, en las 4. Para grabar el video, si se puede hacer con los compañeros de otras sedes, yo no veo ningún problema, Jacqueline. Usted lo pueda realizar con los compañeros de otras sedes. Beatriz y Silvia, ¿cómo estamos bueno. Con la realización del video? Yo tengo una duda respecto al tiempo, que más o menos entre cuánto tiene que andar. Fíjense que la misma pregunta que me hizo Samuel temprano. Como el plan pizarra, son diferentes momentos de la clase y debe de completar 45 minutos. Pero le explicaba, bueno, la pregunta de Samuel era si necesariamente debía de durar 45 minutos la clase. No, mínimo 30 minutos, eso sí, un tiempo mínimo de 30 y máximo 45. Pero debe de quedar evidenciado la aplicación de la metodología de plan pizarra. Licenciada, pero ahí hay un espacio en el que el alumno resuelve solo, ¿verdad? Sí. Entonces en ese momento va a quedar así como calladito el video. Fíjese que, Silvia, yo no sé con quién lo va a hacer usted. Con unas niñas me van a ayudar. Bueno, si lo va a hacer con unas niñas, puede proponerle los ejercicios que ellas le puedan brindar la respuesta. Un ejercicio, porque con eso parte, ¿verdad? Con el planteamiento de un problema. Ajá. Pero se le tiene que dar tiempo, ¿verdad? Para que lo resuelva. Y en ese caso hay que dejarlas trabajar y que busquen la solución solitas. Sí. Entonces ahí quedaría el video como en silencio. Sí, una situación, bueno, y ellas son alumnas de ese grado por el cual usted va a trabajar. Silencio. Bueno, entonces puede darles un tiempo prudencial, Silvia, y sí va a quedar calladito, ¿verdad? Porque ahí usted no tiene que intervenir. Esta es una situación adidáctica. Así es, por eso que le pregunto, porque ahí pues sí tengo que darle espacio para que trabajen solas. Sí. Va.
De acuerdo al plan pizarra, lleva un tiempo sugerido Sí. de 5 minutos, si no me equivoco, de 5 a 10 minutos. Ah, entonces yo pensaba cortárselo, ¿verdad? Porque va a Puede quedar el video bien también, largo. correcto, puede también, como lo va a editar, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces sí lo puede cortar en ese espacio, sí, no hay ningún problema. Ah, pues sí, porque va a quedar bien pesado y prácticamente por gusto. Así es. Entonces usted lo puede editar, ¿verdad? Y aclara, ¿verdad? Ya Ujú. pasaron Que tantos ya minutos. pasó el tiempo. Correcto. Ujú. Vaya. Muy bien. Y Beatriz, ¿tiene alguna pregunta respecto al video? Me acaba de nacer con la pregunta de la compañera. Entonces, si digamos esos 8 minutos, pongámosle, que Sí. van a utilizar los estudiantes para la realización, serían siempre dentro del mínimo que los 30 o si ya les Sí, no, restáramos los eso. 30. Es que, de acuerdo al plan pizarra, los diferentes momentos que comprende esta metodología completan 45 minutos. Entonces, ahí puede quedar ya, ir buscando los 30 minutos, ¿verdad? Como mínimo. Ok, gracias. Bueno, Jacqueline, ¿tendrá otra pregunta o respondí la que me hizo? Fíjense otra cosa, no recuerdo haber leído si se va a subir a YouTube. Tiene que, sí, porque acuérdese que es en El el enlace. enlace. Sí, sí. Ajá. Ujú. Bye. Tienen que subirlo y el enlace es el que ustedes incluyen, ¿verdad? Dentro de la entrega de la tarea. Bueno, entonces recordarles que el sábado tenemos la tutoría 4. Siempre la propuesta de ejercicios a resolver y vamos a estar trabajando con ejercicios propuestos de la unidad número 1 de 9º grado, que es multiplicación de polinomios. Por favor, revise la unidad número 1, que corresponde a específicamente, sí, a la multiplicación de polinomios e incluye la factorización también. Entonces vamos a estar trabajando con esos ejercicios y también recordarles que hay 3 preguntas propuestas como parte de la entrega de la preguntas de la tutoría, 4. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, quedamos pendientes para poder reunirnos este próximo sábado. Vaya, licenciada, por mí ya no hay dudas. Bueno, Ni de mi parte. ni de su parte. Y Jacqueline, entiendo que también, ¿verdad? Ya quedaron aclaradas las dudas. Por favor, lean o completen el material de la unidad número 4. El día sábado podemos abordar algunas ideas todavía, ¿verdad? Que tengamos sobre este material. Y si no, pues trabajamos con los ejercicios. Muy bien, Jacqueline. Bueno, deseándoles muy buenas noches, bendiciones. Y si Dios permite, nos reunimos el sábado. Adiós, Lick. Feliz noche a todos. Buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches.